Hello, intento número 1000 de generar contenido psicoeducativo respecto a estos perfiles. Sí, vamos a hablar de técnicas de manipulación desde el punto de vista de una psicóloga que habla, que vamos, sí, estoy diciendo así porque realmente se está protegiendo mucho a estos perfiles. Sí, pero desde todos lados, así cuando usamos, por ejemplo, al chat, alguna inteligencia, alguna IA, todo es como que tiende a, pero mira que busco esta información y, no, pero es que aquí no se puede diagnosticar. Pídame mi título, entonces, como hacen otros países. Pero bueno, vamos a hablar de estos perfiles, de estos rasgos psicológicos y de las técnicas de manipulación para que los podamos ver in situ, porque si no simplemente quedan como en programas y en información que uno sabe y que como que esto, que es muy es como comparar entre el aprendizaje por asimilación cuando uno, digamos, entiende de lo que se está hablando versus a lo que dice el ego. Bueno, yo entiendo esto porque es obvio que por más que me digan que son personas, yo ya sé que son personas normales, que están por la calle y qué tal, pero es como que no lo terminas de asimilar. ¿Por qué? Porque nadie nos muestra información y nos narra sobre estas estructuras psicológicas. Entonces acá en sí no vamos a analizar el caso que le compete a la justicia, realmente hacer justicia, y divulgar la información correctamente y que la gente que está metida en todo esto, que claramente es de determinada clase social y es de determinados estatutos de poder, vayan y no sea como esta barbarie en la que vivimos, pretendiendo una civilización que no es, que es pura barbarie. Y claro, ¿cómo vamos a poder dejar de estar permanentemente siendo manipulados si no salimos a hablar de cómo estamos siendo manipulados? Entonces, bueno, este es uno de los mensajes que de estas secciones, de estos rasgos, y claro, por supuesto vamos a analizar el caso de este muchachito que obviamente es una estructura así, esto que se dice psico, y acá con unas patitas de perro, ¿sí? Que yo dibujé muy hermosas porque el algoritmo hace como tuki, ¿no es cierto? Entonces, ¿y qué pasa? ¿Por qué otros medios populares? Bueno, en primer lugar son muy poquitos, ¿no? Depende en qué lado del algoritmo te encuentres. Son muy poquitos los que pueden hablar realmente en comparación. Por ejemplo, esta es una cuenta emergente. A mí me han intentado bloquear mucho tiempo. Y son mucho más finos con el contenido que yo subo. Si yo empezara haciendo bailecitos, pues claro, sería otra forma. Ahora, si yo empiezo de esta manera, incluso si después quisiera hacer bailecitos, ya va a ser tratado de otra forma mi contenido. Entonces, ¿qué sucede? Que al final, pues no terminan hablando profesionales de esto, sino las víctimas, los sobrevivientes de estos rasgos, pues también terminan hablando otra gente que pertenece a otros rubros y tal, y pues es muy difícil, a mí por lo menos narrando mi experiencia me ha resultado muy difícil esto. Y también como esta pérdida, ¿no?, de espontaneidad que uno tiene que hacer, que, a ver, siempre vamos a sacar el lado positivo, no está mal. Al final es que uno se adapta y encaja para pertenecer un poco en este mundillo de los videos y tal. Y al final también diciendo, bueno, quedó más lindo que yo por ahí que se veía mi nevera por detrás y no sé qué. Y decir, bueno, no, pero ahora estoy como hasta un poco más arreglada y no tan en de casa. Pero bueno, la idea era hacer contenido, tampoco era estar 100 horas en esto o como si fuera un modelaje, ¿no? Cuando estoy haciendo este contenido. A eso voy con la pérdida de espontaneidad, con cómo se censuran las palabras, qué es lo que sea prioridad y qué es lo que no sea prioridad, la cara que tiene que poner uno para hablar. No sé, después de este viaje creo que voy a dejar de ser psicóloga y me voy a transformar en maestra zen. Que de todas maneras todos hemos tenido ese viaje y bienvenidos sean todas las filosofías y todas las religiones y todo lo que sea. Pero claro, hay que hablar de la parte institucional que sostiene todo esto y del discurso que sostiene todo esto. Y de eso vamos a hablar. Entonces, para ir al grano, vamos a ir a la estructura de estos perfiles
Sí. Qué serio, viste, que nos permiten hablar. Bueno, estos perfiles que son, constituyen una estructura, constituyen un funcionamiento neurodivergente. Dentro de la neurodivergencia podemos decir, hoy en día, falta mucho desarrollo porque estamos hablando de la ciencia psicológica, que es una ciencia bebé, es una ciencia nueva, como decía en mi anterior otro primer video de este canal, de intento de este canal, ¿no? Que claro, es tan nuevita y tal, que nos falta un montón de desarrollo y que también los conocimientos se van actualizando con el tiempo porque tenemos que estar acorde a los cambios sociales, a las investigaciones científicas de algo que recién se está empezando a estudiar. Entonces, básicamente, pudiendo ver in situ los rostros de estos personajes y la entrevista que vamos a analizar cortito es para saber y analizar este contenido, ver que este funcionamiento, cómo se comporta, desde qué frialdad lo hacen, por qué son fríos, porque el rasgo principal que los caracteriza es la falta de emocionalidad aparentemente, pero no es que no tengan emociones, sino que tienen emociones de tipo primaria, es decir, de tipo más primitiva, es como rabia, impulsos, ya saben, a la procreación sin fin procreativo, sin sacar, como el ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, bueno, esto sin ánimo de reproducción, solamente es impulso, como siempre yendo a buscar ese placer y ese goce para tapar, digamos que realmente no hay un espectro emocional muy grande, no hay felicidad, no hay tristeza tampoco. Entonces no hay tantos miedos, el miedo ya es cuando surge mucha ansiedad límite ante situaciones límites que uno puede llegar a incomodar a esta gente. De hecho, puedes llegar a incomodar a esta gente actuando como ellos y vamos a ver un montón de estrategias y esto, pero bueno, quédense en este canal, apoyen el contenido emergente, interactúan, compartan o lo que sea, porque si no es que tampoco tiene mucho sentido, por más que uno se lo ponga como objetivo. Y esta vuelta es una de las primeras vueltas que he dicho, bueno, vamos a ponerle onda a esto, pero de verdad, o sea, pero bueno, cuesta un poquito armar esto sin el apoyo de la comunidad. Así que, sí, válgame que sí, la verdad que sí. Entonces, bueno, decíamos, emociones de tipo primitivas, no tienen el funcionamiento emocional del resto de las estructuras que puedan existir. Dentro de la neurodivergencia o el neurotípico, que sí tenemos emociones, que sí podemos expresarnos, podemos sentir felicidad. No, hay un vacío permanente que impele más a la impulsividad, que impele más a la búsqueda del placer inmediato y gratificante. Y como no hay miedos, no hay conciencia moral, no hay culpa, no hay nada, pues nada, que pueden darle vía libre y acceso libre a todos sus deseos, a todos sus caprichos que se les puedan ocurrir. Por supuesto que si se entrenara la parte, como el caso Dexter, por ejemplo, la serie Dexter, claro, si se pudiera hacer una sociedad súper sana, donde no hubieran traumas y donde, claro, estos traumas generaran directamente los casos, estos más socio, cambiamos esta palabra por socio y las patitas de los perritos, y qué barbaridad que no se pueda hablar así. Y que yo, claro, como psicóloga no puedo salir bailando, me encantaría, soy bailarina, bailo, he sido profesora, en este momento no estoy ejerciendo, pero siempre es algo que amé, yo perfectamente podría decir, pero no tengo ganas, o sea, no tengo ganas de prestarme a esa manipulación, básicamente, para poder hablar de temas serios que la sociedad necesita saber, porque están todos los días en la calle, son muchos más de los que pensamos, y cuando no son neurotípicos que tienen un montón de rasgos de esta estructura, no tienen todos, porque quizás sí sientan emociones, pero que sí que la tienen, es muy entrenada, porque claramente las estructuras de poder tienen esta estructura psicológica. La estructura de poder tiene a su vez, los que están arribita tienen a su vez esta estructura psicológica, todos ellos no, pero claro que han ayudado a configurar entre unos y otros, han ayudado a configurar este sistema y a que nos lleven a todos a actuar un poquito así, sin reacción, sin culpa ante ciertas cosas. ¿Por qué? Porque hay mecanismos que utilizan para que no entrenarnos, para que no lo que vamos a sentir, lo vamos a sentir en relación a otra persona, a otras causas, a otras que quizás también. ¿Sí? Por eso hay veces que decimos vivimos en el mundo del revés, porque cosas que están bien
en un tratamiento criminal de este tipo de casos y perfiles mientras, o sea, generan alarma y tal, otro tipo de neurodivergentes que pueden estar planteando cosas así y de repente alguien viene y te censura y de repente viene alguien y genera mucho peligro, alguien con su vocecita, aunque sea dulce, tiernamente, diga este tipo de cosas, ¿no? Desde el amor y la paz, venga, ¿no? Porque el sistema básicamente está configurado por este tipo de perfiles. Entonces, bueno, y cosas que están muy mal son tratadas como si estuvieran bien. Básicamente en eso se basa la manipulación, en vivir en el mundo del revés. Volviendo al tema de Dexter, no porque del caso de Dexter, de esta serie que narra este tipo de perfil y justamente entra dentro de estos perfiles criminales y tal, bueno, en fin, básicamente no tienen por qué ser así. No tienen por qué cometer este tipo de acciones delictivas o este tipo de no sé, atentados contra los derechos humanos y de menores de edad, no tienen por qué. O sea, que se sientan vacíos y que tengan que compensar toda, digamos, la estructura de las inteligencias, de las múltiples inteligencias y que tengan que exacerbar la inteligencia racional, no quiere decir que sean genios. Pueden nacer con capacidades, con altas capacidades, sí, pero no necesariamente, y van a ser, digamos, los menos, porque van a depender de su cultura, van a depender de su crianza, este tipo de actitudes va a depender si se ha cometido contra ellos mismos en la infancia alguna situación que no exime a nada a nadie, o sea que, vamos, que esto psicológicamente, o sea que porque vos hayas sufrido tengas que hacer sufrir a otras personas, no, es una elección personal y vale también hacerse cargo de eso y dejar de pasar ideas que al revés, digamos, de esto. Siguiendo con el lineamiento del mundo al revés, digamos. Así que, bueno, básicamente lo que se muestra es que sí, siempre va a estar exacerbado la inteligencia racional y siempre van a intentar como demostrar más de lo que son, demostrar más de lo que son a través de la inteligencia o que si son encantados, pero todo es una actuación y ellos realmente no lo sienten, lo pueden pensar solamente, lo pueden imaginar qué sería eso, ¿no? Desde la parte ideológica pueden ser totalmente adaptados si reciben una educación llena de valores porque ellos pueden imaginarse la empatía o pueden imaginarse la emoción si se los psicoeduca desde este modo, pero claro, la sociedad tendría que funcionar de una forma totalmente sana, habría que sacarlos de las estructuras de poder para construir y terminar construyendo un sistema sano y claro, en un sistema sano, con gente sana, con una crianza sana y donde se les pongan valores pueden ser sumamente útiles a la sociedad, por ejemplo, ser cirujanos. Claro, pueden ser cirujanos o pueden realizar carreras donde, claro, no necesitan tener ningún tipo de miedo, ningún tipo de vacilación y van a ir bien con este tipo de situaciones. Pero claro, estamos hablando de los adaptados. Y el paticico, bien criado, bien adaptado y con valores, bueno, puede funcionar, existen todavía en la sociedad, están, como pueden ir hasta los peores casos, como el que se está planteando ahora, ¿no? A este nivel de gravedad y de corrupción. De violación de las leyes, ¿sí? Y de los derechos humanos. Entonces, bueno, dicho esto, vamos con la entrevista y ya. Some of the philosophers can't do math, and some of the mathematicians. And again, mathematicians often break into two categories. People that solve problems. Those are more like geometers in the old days, just problem solvers. And then there's thinkers, theoreticians. They're more like the old movement towards philosophy. Either one of those two groups have been able to figure out why something is alive as opposed to something that's not alive. No one's been able to describe what the soul is, but we all know it exists. Decime más. And
I think what we need is a new science is a bad word. I think science only describes the things we already know about the physical world. In fact, there's an argument that the physical world that we see has been created out of our systems of mathematics. Mathematics, everyone knows mathematics describes the physical world much greater than it should, unless my view, the physical world really comes out of conscious beings that have mathematics. So they create it. This table appears to you and I to be solid. To a bat, because we have light that's bouncing off the table into our eyes, it appears solid. If instead of eyes that responded to wavelengths of visual light, our eyes responded to radio waves, the radio frequencies, it's not different, it's the same type of frequency as light, but different speeds, the table's invisible. We know that our phone works in this room. So the waves are coming through the windows, the waves are coming through the walls. So the walls are invisible to that. Bueno, entonces, vemos ahí que el segundo rasgo que vamos a tener va a ser el control. Buscan controlar absolutamente todo. Es como un rasgo principal dentro de ellos mismos, ¿sí? Porque cuando pierden el control, después las emociones que tienen son primitivas y lo único que queda es el puro impulso, saben que pueden quedar muy expuestos en sí, a lo que son, a lo que, digamos, saben que son diferentes al resto, saben que su funcionamiento es diferente al resto. En este caso vamos a ir con un poquito nada más de la narración de la información que sabemos de este señor que es verídica, que es un agente infiltrado que pertenece a determinado estado y que además de pertenecer a ese estado con esa determinada religión, pues bueno, tenía que demostrar que era más brillante que el resto. Dentro de la clase social alta se logró meter, más allá de que sea el modus operandi de esa clase social y de estas personas, que no es por mérito que tengan nada de lo que tienen a nivel de nada, básicamente, cero meritocracia tienen, porque ya directamente nacieron en un lugar, pero este modus operandi es más raro todavía porque, bueno, ya a los 21 años, alguien que sale de la nada logra meterse en un colegio a dar clases de matemáticos sin tener un título de matemática, y ahí lo vemos en el video hablando de matemática. De una forma obviamente reduccionista, donde mucha gente con perfiles, digamos, parecidos al de él, digamos, con muchos rasgos o de él, o como los de él, lo van a defender, porque van a decir, no, algo de su discurso tiene una relación, pero en realidad lo que está haciendo es, para tener el control de la conversación, se para en el saber. Este caso, como ya sabemos que tiene todo detrás, un ensayo, etcétera, pero más allá de esto es normal en estos casos, digamos, tener que demostrar que son más inteligentes, que tienen que controlar la entrevista, que tienen que denotar un poder y un saber el cual no tienen, y hacen un menjunje de cosas que son reales, que tienen una base real, pero que terminan siendo cualquier cosa, como esto de que en la matemática existen dos tipos de matemáticos, filósofos que pueden hacer matemáticas y matemáticos que son teóricos, más pensadores, y como que para alguien podría tener un poco de sentido, pero ¿de dónde está diciendo esto? Está hablando de la historia de la matemática, de cómo surge, de su origen, del rol de los matemáticos. Nada, no está hablando de nada. Esta es una ensalada de conceptos y los hace como una reducción para denotar que tiene un poder y que tiene el control. O sea, poder, control, es el segundo rasgo. Entonces, vamos al tema de que también empieza a aplicar esta técnica que se ha viralizado y se ha hecho popular, que es el gaslighting. El gaslighting es básicamente alterar toda la percepción de tu realidad y haciéndote creer que hay cosas que no son reales y cosas que sí son reales. O sea, haciéndote dudar de la percepción otra vez, de tu realidad. Digamos, invalidándote tus experiencias, tus emociones y lo que vos ves. Es decir, te crean una especie de locura. Esto es típico, porque claro, te deja con el control total de la persona. Entonces, se cuestionan cosas que son incuestionables. No sé,
está cuestionando la ciencia, está diciendo que se está poniendo el mismo conspiranoico, que básicamente creo que toda este estado es el mismo, y esta clase de social y este poderío es el mismo, que son los mismos infiltrados y topos que tiran teorías conspiranoicas para hacer que la gente se confunda y que justamente rechace la realidad que hay detrás de este conocimiento. Entonces, cuando en vez de decir, bueno, porque la banca está mal, no, tienen que inventar una historia apelando a otros recursos y que no sé qué, y temas religiosos y no sé qué, entonces claro, se hace un menjunje tan grande que se hace indigerible, o justamente te genera miedo, te genera rechazo, te genera, para hacerlo más grande de lo que es, y que la gente básicamente se quede sin poder accionar, sin poder obrar. Entonces, o se quede bloqueado, o lo desestime por parecerle demasiado fábula todo. Entonces, bueno, básicamente es el gaslighting y la manipulación de la realidad que se realiza tanto a nivel masivo como a nivel masivo, social, como a nivel personal, en una relación uno a uno con uno de estos perfiles. O sea, básicamente, bueno, te hago desconfiar de la ciencia con un montón de palabras, va, digamos, hablando rápido, porque sabe que en general el procesamiento de la gente de un neurotípico específicamente en general es más lento que el de estas estructuras neurodivergentes, o de cualquier otra estructura de neurodivergente, de hecho, que puede tener como más hiperfoco en la parte de los pensamientos, de lo racional. En eso se caracteriza el procesamiento de la información, que tienen como hiperfocos, en fin. Entonces, bueno, ya, que hay que usar palabras complicadas para desvalidar a la ciencia, que la ciencia es insuficiente, que es mala, que no sé qué, y bueno, ya está, ya te está diciendo que él tiene el poder, que él tiene la razón, no la ciencia, no los matemáticos, no los filósofos. Eso tendrían que darle respuestas a cosas que ni siquiera es la función. Por eso te digo, o sea, ¿cómo va a hablar un matemático así? Pero que la matemática no tiene ninguna obligación ni ninguna función de describir el alma. Pero ellos lo presentan como jactándose, o sea, un discurso súper simplista, súper reduccionista de la vida, y esto generalmente siempre atacando. Básicamente es esto, atacar, hacerte dudar de la realidad, discutir hechos que son súper obvios que sí, pero no, te los dan vuelta y te hacen dudar de tu percepción de la realidad y te atacan, o sea, te desvalidan y te atacan, se colocan en el lugar de poder y de superioridad moral sin siquiera haber pasado por la obtención de ese conocimiento. Hacen una ensalada de cosas que no son ciertas. Entonces la persona es como, pero es que es como tan sencillo, es como, no sé, que tú seas hermosa, que seas una chica preciosa o un chico precioso y venga y te diga, sos una bla bla bla, sos feucho, sos poco agraciada, no sé qué. Y en realidad te está proyectando psicológicamente, que es un mecanismo que describió mucho el psicoanálisis, pero que nos sirve un montón porque es parte del inconsciente, de cosas que no vemos cómo se operan en la realidad. Pero claro, te proyecto yo, si estoy feucho, toma esto. Si soy malucho, tómate esto. ¿Viste? Te estoy con las palabras que no me dejan decir nada, chicos. Porque claro. Bueno, que todo lo que ellos sean te lo van a proyectar a ti. Si son ignorantes, te van a decir que tú eres la ignorante, no ellos. ¿Sí? Y con eso, claro, que te desarman de la impotencia, de las emociones, te dejan confundido. O sea, mismo lo que estamos viendo ahora con el conflicto que hay mundial entre estos dos estados, tres estados básicamente, si se puede decir tres, porque claramente hay dos. Uno es un nombre fantasma, el más popular es el nombre fantasma. Y cómo especularon y están haciendo provocar una crisis que puede tener muchas salidas muy positivas para la humanidad, pero se está jugando con las más negativas, ¿no es cierto? Con que te quedes totalmente con la cabeza rota diciendo ¿y cómo voy a llegar a fin de mes? ¿Y ahora cómo nos vamos a desplazar? ¿Y cómo nos vamos a mover? Claro, es que te ponen totalmente siempre en shock, en crisis, para que seas más manipulable, ¿sí? Con esta alteración completa de tu realidad. Y fíjense además las tonteras que dicen, o sea, válgame la redundancia. Sí, porque los vampiros, que la realidad, o sea, muy discurso de
de secta, que básicamente uno de los mayores líderes espirituales está dentro de los archivos de Jeffrey Epstein. Yo siempre discutí esto porque no es que discutir las medicinas de las personas, las creencias, sino es discutir de dónde bajan estas ideologías de estas instituciones y cuál es el modo operandum, que en el caso de las sectas son siempre el maltrato, aunque al principio te hagan un love bombing, ¿sí? Y claro, es como, a ver, diciéndote, hija, cosas obvias como, sí, que los animales, los murciélagos son ciegos, claro que ven la realidad de manera diferente a nosotros y eso no tiene por qué hacerte dudar a ti de la realidad. Son argumentos que se caen muy rápido, pero que generan un impacto psicológico trabajado con el tiempo y con el tiempo, o dicho rápido, que esta persona te hace como todo, sí, te habla de que la radiofrecuencia del no sé qué, en realidad te lo está explicando mal. ¿Por qué? Porque quiere confundir tu realidad, quiere no sé qué, quiere decirte que esto está, pero puede no estar. Así te puede manipular más, ¿sí? Así te puede entrar más. No, decime, pero esto está, no está, puedo dudar, no dudo. ¿Y cómo te hace dudar? Explicándote que esto dice, no puedo creer, que los murciélagos, como ven la realidad a través de la ecosonorización, la ecolocalización, obviamente no tienen visión, no tienen sentidos, entonces, o sea, no tienen los mismos sentidos que el resto de los mamíferos, están ciegos, su realidad es como un poco como la de los delfines. Ecolocalización, obviamente no es lo mismo en el aire que en el agua, pero en fin, vamos a eso. Entonces, claro, nosotros si vemos que esto es una mesa y que hay materia acá, pero el alma, pero mira el murciélago no la ve. Eso está diciendo. Y después no sé qué, y que la radiofrecuencia no entra por la pared. Y viste que hay frecuencias y radiofrecuencias, es como, bueno, amigo, cállate ya la boca. ¿Qué quiere teorizar acá con el tema del alma? Los filósofos han hablado, hay un montón de teorías que hablan del alma, hay muchísimas religiones que han hablado de esto. O sea, pero hasta hay un desarrollo psicológico que habla del alma, que la entiende de otra manera, que la define como sí, como psiquis. La sí, por eso este canal se llama Viaje al Alma, psi, porque la sí fue la palabra que describía el alma de los primeros filósofos, que fueron los que luego los psicólogos lo utilizaron. Hay un montón de desarrollos, pero él tiene que ningunear a todo, decir que nadie tiene la verdad, excepto él, y esta me mata, porque ¿qué quiere teorizar? Que si vos fueras una radiofrecuencia o una onda y pudieras viajar a la velocidad de la luz, ¿no verías la mesa chiquita? Bueno, pero yo no puedo viajar a la velocidad de la luz, ¿me entendés? De la luz. Soy un ser humano, soy una ser humana. El ejemplo del murciélago es irrelevante. ¿Qué tiene que ver? Hay animales que ven mediante la ecolocalización porque no ven. O sea, ¿cómo verá un insecto? Y como nosotros no ve. Pero no quiere decir que vivan en un mundo subalterno donde las cosas aparecen y desaparecen. O sea, es que este tipo realmente es como que toda persona neurótico que intenta... neurótico no es el término, es el término que usaban antes los psicoanalistas. Sería el neurotípico hoy día, el neurotípico, que les encanta parecerse a estos tipos, les encanta molestar. Es como que les encanta ser insoportables y no sé, y decir cosas que son completamente obvias y que, claro, a la luz de lo que ya sabemos, de la información que ya sabemos, sí, todo resulta bastante chocante, ¿no es cierto? Como que ya uno le está prestando atención, pero si no le presta atención y más ciertas estructuras que realmente admiran a esta gente, porque de corazón, bueno, si tuvieran corazón, pero es que de corazón lo hacen, o sea, de la maldad pura de su corazón, de la amoralidad pura de su corazón, admiran a este tipo de gente. Bueno, ejemplos en las redes hay un montón, bots hay un montón. A mí el otro día no sé qué me bardearon, me dijeron, ay, vos sos psicópata. O sea,
estoy hablando sobre PDFs, sobre gente que... niños, y vos me decís a mí porque, no sé, te da envidia mi cara. ¿Crees que soy insegura y que me voy a poner a llorar si me decís que tengo cara de no sé qué? O sea, es como gente molesta que dice cosas que no tienen sentido. That type of energy. Bueno, acá me cansé de traducir porque te sigue, digamos, como ninguneando. Ah, sí, mirá, no entendiste que mis ojos, que la luz que se refleja. Ay, ya. Sí, sí, sí. Claro, claro. With Murray Geldman, you founded, or were the original donor, and had the idea of Santa Fe Institute. In 10 or 15 years later, that effort to study the complexity of systems mathematically. Yes. Was It's a total failure. Yes. A total failure. Total failure. Why is that? It's the failure of science because, in fact, if to some extent science doesn't describe romance, I don't know why I'm attracted to somebody. I don't know. Bueno, esta es asquerosa, esta técnica de comunicación, de manipulación, perdón, en la comunicación. Bueno, me olvidé decir algo que ya venía diciendo desde el principio, digamos, pero remarcar. O sea, la ciencia es una porquería. ¿Por qué? Porque yo tengo el poder absoluto. Muy religioso todo. Muy religioso todo. Y después vamos con la parte atractiva. O sea, tengo que ser misterioso, tengo que ser atractivo. O sea, imagínate, el chabón está... Pero es un paso que aprendió. O sea, parece como si estuviera recordando en un momento, hacer la carita así. Es como, estoy recordando mi entrenamiento con el párroco del gorrito aquí. Sí, me dijo tal cosa. Sí, los agentes... sí, técnica de seducción. Sí, ahora voy a ser encantador. Sí, la ciencia es mala, ¿sabes por qué? ¿Viste? Polarización. Te intenta polarizar. Y no polarizar de que tomes postura, porque acá no se trata de tomar postura, se trata de que tomes la postura de ellos. Si ellos te están diciendo, yo no tengo ni idea, la postura que quiero que tomes es que no tengas postura, eso también es una postura. ¿Sí? Ojo, porque ahora está de moda la no postura, siempre estuvo de moda la no postura, pero ellos quieren convencerte de que eso está bien. En este caso, es siempre lo que yo diga está bien. Entonces, vale, bueno, perfecto. ¿Y por qué está bien? Y porque yo lo digo. No es porque haya una razón real, sino mírate lo que dice, es abominable. Es porque la ciencia no explica lo que es el romance. No explica por qué alguien se puede sentir o no atraído por mí. Amigo. People are attracted to each other, and everyone has the same feeling. They've seen someone walk in the room, and they say, "Oh, that person gives me a creepy feeling." Science has tried to describe. Science doesn't describe what creepy feelings means. They just know it's a creepy feeling. I think women, as I said. Tengo que comprar todo. Tengo que comprar a todas las viejas del barrio. Vamos, vengan todas. No te digo que es la seducción, ¿no? Ya para terminar un poquito aquí con el video, sí vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que veníamos diciendo. Acá en la última parte vemos como la técnica de la seducción, que es un poquito esto que dije anteriormente de, bueno, tengo que demostrar que soy más brillante, que soy súper buena persona, que ahora te seduzco. O sea, todo el tiempo la seducción también es una técnica de manipulación súper, 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 súper... Sí, co y patitas de perro, ¿sí? Porque, bueno, como ven, el video original era súper gracioso, tenía partes muy graciosas, pero bueno, no las pude, no sé, no las pude como para, digamos, hacer que el contenido no sea tan denso, ¿no? Pero porque creo que el humor es una de las técnicas que más combate el efecto que genera esta gente. Nunca hay que subestimar el discurso que genera esta gente, porque todos hemos sido lastimados. Nuestros traumas son producto de esta gente y es como una cadena de infavores. Hay un control sobre todo, pero por donde no pueden controlar, saben que tienen a otros lacayos haciéndolo, generando esta cadena de traumas, ¿no? Entonces nunca desestimen, porque siempre van a proyectar
que es vergonzoso hacer lo que estás haciendo, decir lo que estás haciendo, denunciarlo, ser lo que sos. Si sos linda, entonces en realidad no sos linda, sos no agraciado. Entonces te agarran en todos los lugares donde te puede agarrar el sistema, que es bastante fácil porque ya está programado, o sea, entre la imagen. Nunca vas, como siempre hay un modelo inalcanzable de que estaba diciendo al principio, ¿no? Los matemáticos y los filósofos, ay, vieron que no son nada, decía el tipo, no son nada porque los tiraba por ahí abajo, porque miren, no contestan esta respuesta, que es como una respuesta inalcanzable, que no tienen por qué contestarla ni los filósofos, porque son disciplinas súper vastas y que en general se dedican a otras cosas, no tienen por qué dedicarse a algo que es de inquietud espiritual. Lo que pasa es que él necesita contestar la pregunta más para demostrar que es el más. Entonces, vamos, bueno, y da como un discurso súper woke y súper progre que nada tiene que ver con lo que realmente piensa, sino como, bueno, ¿cómo puedo, viste, conquistar a más gente, ¿no? ¿Cómo puedo seducir y que me digan lo del romance? Y en realidad era como, wow, ahí develaba un poquito de su verdad, ¿no? A mí me gustaría saber por qué, para manipular más a la gente, me gustaría saber por qué alguien se puede dar cuenta de algo que es súper obvio, o sea, solamente él no lo ve. A una persona que no tiene emociones, que no puede empatizar con otro ser humano, que todo el tiempo está fingiendo, pero es que si tanto te gusta la espiritualidad y las cosas que no se ven, pues amigo, lo tuyo se huele desde todas las cornisas del mundo. O sea, obviamente que vas a dar una imagen creepy. Pongan en Google fotos de él como de joven y es que su cara, su cuerpo, sus expresiones, todo esto se nota en el lenguaje corporal. No hay forma de que por más, así como el caso de las redes sociales de Facebook, que estaban como así, no puedo ver una expresión en mi cara que parecen ya hasta robot, pero es que más se nota porque lo tienen que fingir tanto, pierden tanto la espontaneidad, son tan rígidos, no tienen espontaneidad, necesitan controlar absolutamente todo, que era uno de los segundos rasgos que se desprendían de esto de exacerbación del pensamiento racional, muy básicos, a menos que tengan altas capacidades, pero muy inteligentes respecto a lo que es la manipulación y el pensamiento. Solamente, como no tienen emociones, solamente tienen emociones básicas, van por el placer y a cumplir sus objetivos, nada se interpone entre ellos, no tienen culpa, no tienen conciencia moral, la pueden entender, pero no que la tengan. Entonces, si nacen en un ambiente muy desfavorable, pues que ni siquiera es que van a estar adaptados. Y depende de ese ambiente qué tipo de cosas puedan cometer en el futuro, qué tipo de atrocidades. Entonces, otro resumen es que, bueno, van a intentar alterar para manipularte. La primera y la más es el gaslighting. Van a intentar alterar la percepción de tu realidad. Después con eso siempre van a utilizar técnicas de seducción, ya sea a través de la inteligencia que poseen, que en realidad es más bien una mezcla de conceptos, ensaladas y mentiras con el gaslighting, que te tengo que hacer creer cosas que no son, para hacerte dudar de tus percepciones y así poder, bueno, meterme yo, porque claramente ellos sienten que son más grandes que Dios y que lo pueden todo. Saben que no, pero tienen que hacerte, pero a ellos no les importa la verdad, les importa que lo que vos podés llegar a creer o no. Si vos crees que ellos son la referencia absoluta, pues entonces ya está, ya tienen lo que necesitan. Ellos no van por la verdad o por una causa o por un honor, ¿sí? Porque para eso tiene que haber alguien que se los tiene que haber enseñado desde poquito, y aunque ellos no sintieran amor, fueran fríos y que se lo hubieran transmitido, aunque sea por ideológicamente. Entonces eso sí, ahí pueden rehabilitarse y pueden entenderlo socialmente y pueden funcionar adaptadamente en la sociedad, para trabajar para el bien y no trabajar para el lugar en donde lo hacen, ¿no es cierto? Intentando manipular, controlar todo el tiempo, manejar el discurso, también como o reduciendo las emociones, haciendo de que seas nada o maximizando las situaciones. Siempre va a haber un extremistas, van a ser sus fanáticos, van a ser sus discursos. Siempre, pero siempre. Y si alguien, o sea, si tienes que recordar que no tienen conciencia del otro, no hay empatía, no pueden sentir lo que siente el otro. O sea, para que haya empatía tiene que haber emociones. Y ellos no pueden ni sentir lo de ellos, van a poder sentir lo tuyo, jamás. Entonces, entender que estos discursos
siempre van a ir orientados a, bueno, a dónde te voy a llevar, a dónde quiero llevarte, cuál es el objetivo que me interesa a mí cumplir de esto y la imagen que quiero darte y divertirme con tales situaciones o no. O sea, es como eso, porque en realidad están bastante vacíos. Entonces, les encantaría todo esto que uno ve como maldad y tal, es porque en realidad les encantaría no estar vacíos, les encantaría ser parte y formar parte, pero estructuralmente no pueden. Entonces, la realidad es que necesitan otro tipo de inclusión en el sistema, pero no vivimos en un sistema inclusivo. Entonces, como no vivimos en un sistema inclusivo ni para ellos ni para nadie, porque todo se trastoca en una patología, en vez de hablar de estructuras. Estructura neurodivergente, estructura neurotípica, y validarlas y ver, reconocerlas en lo que son y en cómo necesita funcionar cada una para darle a cada quien lo que merece. Súper marxista el discurso. como, como si existiera la meritocracia. Claro, vivir en un sistema normal, bien, orientados al bien y no en el que vivimos. En fin.